Hola amigos, hoy les estaré hablando acerca de mi pericopa que tiene que ver con el libro de Juan capítulo 8 verso del 1 al 11 acerca de la mujer adúltera. Acompáñame para que puedas entender esta fascinante e importante historia bíblica y sobre todo sus conclusiones. Empecemos. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio dijeron a Jesús: ¡Maestro! Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó que se matara a pedradas a esta clase de mujeres. ¿Y tú qué dices? Decían esto poniendo a prueba a Jesús para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Y les dijo: El que de ustedes esté sin pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad. Y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose, Jesús le dijo: ¿Dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor. Pues yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Hola amigos, en esta hora les voy a compartir una pericopa y la encontramos en el libro de Juan capítulo 8 verso del 1 al 11 acerca de la mujer adúltera y titulo esta pericopa del perdón y el juicio. Bienvenidos a este comentario. Hoy nos adentraremos a un pasaje maravilloso que es también conmovedor pero también muy polémico y está en el Evangelio de Juan y es nada más y nada menos que la historia de una mujer adúltera. Y en este texto vemos el debate a lo largo de una historia que plantean varias preguntas, una de ellas que son esenciales acerca del perdón, acerca de la justicia de Dios y el papel fundamental que tiene Jesucristo en esta historia conmovedora de amor. Teniendo en cuenta el contexto de la época en que la paga del pecado como ese era ¿qué? Era la muerte. Y este texto bíblico nos da a entender que buscan los líderes religiosos de esa época. Ellos buscaban una condena y buscaban justicia. He elegido este capítulo 8 del verso del 1 al 11 porque me parece muy fundamental ver lo que Jesús hace y que también lo que los líderes religiosos hacen en esa época. Es una historia centrada en el juicio de unos líderes religiosos y en el perdón de un Salvador llamado Jesucristo. El lenguaje de esta historia es un lenguaje muy profundo, directo, pero que también es un lenguaje que es narrativo, con una fuerte contraste entre los líderes religiosos y la respuesta de Jesucristo. Algunos términos como adulterio, que significa cuando una pareja está viviendo, el esposo o la esposa tiene relaciones sexuales con una persona diferente a su cónyuge. Escribas y fariseos, que lo vemos vinculados en esta historia, como también veo la importancia de una frase que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ya que Jesucristo nos dio un nuevo mandamiento y es el amor al prójimo. Veo también reflejada en esta historia una pregunta retórica que hace Jesucristo: ¿quién de ustedes está libre de pecado? Es como Jesús muestra de esta manera un juicio justo, porque su respuesta es más poderosa acerca de esta metáfora de un perdón divino. Y este texto también tiene una estrategia dramática donde vamos a encontrar las acusaciones de unos líderes religiosos, una tensión también, pero también vamos a ver la intervención divina de Jesucristo y resultado final, el perdón de pecados de una mujer pecadora. Este capítulo nos muestra el misterio de Jesús frente a los líderes religiosos y cómo enfatiza que su misión como hijo de Dios es la salvación de nuestras almas. El contexto social, religioso y cultural de la época, la sociedad judía de la época aplicaba la ley mosaica y la muerte como esa forma pública de castigo de delitos graves, porque en esa época los líderes religiosos buscaban era la autoridad, pero hacerlo que públicamente. Algunos de los temas que puedo encontrar dentro de este pasaje es el juicio, el perdón, pero también la misericordia y el amor de Dios que se hacen presentes y manifiestos a través de Jesucristo. La autoridad de Jesucristo, pero también la hipocresía de los líderes religiosos. La gracia y la verdad dentro de sus conclusiones literarias de este pasaje, donde Jesús nos muestra acerca de la gracia, acerca de la condena, del pecado, pero sí exponía la hipocresía de los líderes religiosos que buscaban condenar.
En la parte cristológica analizo también que Jesús en este pasaje presenta que Él es superior a la ley mosaica y que en su autoridad como Hijo de Dios, pero también el plan salvífico de perdonar pecados. En la parte antropológica destaca la dignidad de la mujer independientemente de los errores que ella haya cometido. En la parte eclesiológica, este pasaje nos va a mostrar la hipocresía de unos líderes religiosos y la necesidad de un verdadero amor genuino guiado a través de Jesucristo. En la parte soteriológica, en la parte soteriología, presenta el perdón divino como esa gracia no merecida que fue ofrecida por amor de parte de Dios a la tierra a través de su Hijo llamado Jesucristo. Y este pasaje sin duda alguna nos invita a reflexionar sobre nuestro propio juicio y sobre nuestra capacidad de perdonar, porque juzgamos, como dice la Biblia, miramos la pajita que tienen los demás y no vemos la viga que tenemos nosotros. Y que antes de juzgar a los demás, debemos revisarnos a nosotros mismos quiénes somos realmente y qué autoridad tenemos para juzgar. Y Jesús, siendo el Hijo de Dios, no la juzgó, sino que le perdonó sus pecados. Por eso esta mujer se convirtió en una seguidora más de Jesucristo. Los autores en mención enfatizan mucho acerca del perdón de Dios a través de Jesucristo, donde van a abordar diversas expectativas o perspectivas teológicas en cuanto a la misericordia divina, el amor divino a través de Jesús, el Salvador. Los autores también enfatizan acerca del juicio de los escribas y fariseos, que es la contraparte a la misericordia de Jesús, y se ve reflejado a través de la ley, la gracia y la justicia humana y la justicia divina. Autores como Castro Sánchez y Tilbor Carrillo Andrei y Morris abordan este pasaje de una forma integral y profunda, ofreciendo valiosas interpretaciones, una de ellas acerca del perdón, donde destacan la gracia y la misericordia de Jesús, pero también el arrepentimiento de una mujer. También veo que cada autor presenta la figura de la mujer adúltera, acercándose o centrándose no solo en su condición de pecado o en su dignidad humana. Los autores en este pasaje bíblico se ingresan dentro de una sociedad, sobre todo la cultura judía del siglo, cuando alguien era sorprendido en el pecado como lo era el adulterio. En la justificación de este pasaje tan maravilloso veo una escena, veo claramente las delimitaciones, porque se comienza con una acusación muy fuerte hacia una mujer que se encontraba en pleno acto de adulterio, y culmina con la liberación de parte de Jesucristo, perdonándole sus pecados. En el análisis de este texto también encuentro la palabra adulterio. Veo también la ironía dramática en el caso de la acusación de aquellas personas que miraban el pecado de esa mujer, mas no revisaban sus propios pecados. Pero también veo una misericordia y el juicio de Dios a través de Jesucristo. El autor Castro Sánchez del Evangelio de Juan, este autor destaca lo que tiene que ver con la compasión, pero también vemos reflejado la misericordia de Jesucristo a través de esta mujer que, encontrada en adulterio, esta mujer es el reflejo del amor divino marcado a través del pecado de una mujer, y subraya cómo este encuentro personal transforma la vida de esta mujer, pero también la ponen en manifiesto el rechazo y la condena de unos líderes religiosos, pero también el deseo de restaurar a esta mujer. El autor Tilbor, en su comentario del Evangelio de Juan, él se centra en su contexto social, en lo que tiene que ver con la intervención que hace Jesucristo, donde él desafía muchas normas de la ley mosaica a través de una reflexión sobre su propio pecado, de la reflexión que debe hacer de su propio interior. Carrillo Alday, el Evangelio según San Juan, destaca la importancia del tema del perdón y sobre todo la nueva vida que debemos tener en Jesucristo, ya que Él nos ofrece, así como lo ofrecía a la mujer adúltera, el perdón de pecados, y Él nos invita a que vivamos una vida en libertad, alejados del pecado y de todo aquello que nos separa del amor de Dios. Morris, en el Evangelio de San Juan, del volumen 1 y 2, él destaca en el contexto donde encontramos la perspectiva teológica, donde vamos a estudiar acerca de la autoridad que tiene Jesucristo y sobre todo esa capacidad que tiene Él de perdonar, porque la misión de Jesucristo es el perdón de pecados y una transformación humana. Termino y concluyo con el libro de Hebreos capítulo 4, verso 6. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayuda oportunamente. Me alegra mucho que este texto del
capítulo 8, verso del 1 al 11, la mujer adúltera haya edificado tu vida y recuerda que Jesucristo te ama con amor eterno, así que hacia adelante y no peques más. Yo mi condición no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por él es mi Padre y yo su Hijo. Mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y nosotros damos en realidad gracias a Dios por esta palabra todos. Todos tiene una proyección universal porque nos incluye a usted y a mí, estimado oyente. Dice a todos los que le recibieron. Ahora, ¿qué les sucede? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, continúa el versículo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice el versículo 13, estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. La frase, los cuales no son engendrados, indica que la vida solo puede venir por medio de un renacimiento. Viene a aquellos que reciben a Cristo, a los que creen en su nombre. Veamos estas frases más de cerca. La frase, los cuales no son engendrados, indica que la vida solo puede venir por medio de un renacimiento. Viene a aquellos que reciben a Cristo, a los que creen en su nombre. Veamos estas frases más de cerca. Los cuales no son engendrados de sangre. Esto significa que este renacimiento no es una procreación natural. Dice el texto, los cuales no son engendrados ni de voluntad de carne. Y significa que uno no puede llegar a ser hijo de Dios mediante sus propios esfuerzos, por medio de algo que uno haga, es decir, por las buenas obras. Y sigue diciendo, los cuales no son engendrados ni de voluntad de varón. Significa que no es por la educación ni por la preparación que uno tenga. Y continúa diciendo, los cuales no son engendrados, sino de Dios. Significa que usted, estimado oyente, solo puede llegar a ser hijo de Dios mediante el renacimiento. Y esta es la obra directa del Espíritu de Dios. El Señor Jesús dirá en el capítulo 3 de este Evangelio, en el versículo 6, lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Al mirar